busque Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Amén. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, diga conmigo, inexperto, en la palabra de justicia, porque es niño. Diga conmigo, niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, gracias. Cuando usted lee la Biblia, la carta a los hebreos, carta a los hebreos, que es la carta que más se parece a Levítico. La carta de los hebreos es la carta de los pactos. Antiguo pacto, nuevo pacto. Usted lee Levítico, el libro de Levítico que escribió Moisés. Usted se va a dar cuenta que el libro de Levítico presenta cómo las ceremonias, los rituales del antiguo pacto y cómo se estableció el sacerdocio según el orden levítico. Y cuando usted cita el hebreo, usted tiene que ir a Levítico para poder comprender. ¿Por qué? Porque en hebreo, el autor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, él recalca que ese antiguo pacto ya fue abrogado y que se establece un nuevo pacto, un nuevo orden, un nuevo sacerdocio, un nuevo tipo de vida llamada vida indestructible. Se establece un nuevo sacrificio que se ofreció una vez y para siempre, que es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué un nuevo sacrificio? Porque en el antiguo pacto se ofrecían sacrificios todos los días, en la mañana y en la tarde. Y todos los sábados, muchos sacrificios. Y en todas las fiestas. ¿Por qué? Porque los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado, cubrían el pecado, que es lo que significa la palabra expiación. Que en el hebreo la palabra kafar, que significa cubrir. Y que no quitaba el pecado, por eso se tenía que estar ofreciendo sacrificio continuamente, porque el sacrificio no quitaba, no había redención. No se pagaba la culpa totalmente delante de Dios, porque precisamente esos sacrificios de animales no eran suficientes para quitar y acabar con el pecado. Por eso tuvo que venir un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Establecido sobre mejores promesas, establecido sobre mejor sacerdocio, establecido sobre una mejor vida indestructible, establecido a través de un mejor sacrificio. Por eso es que dice que es mejor. Cuando usted lee hebreo se utiliza la palabra un mejor pacto. ¿Por qué? Porque por medio de ese pacto se ofreció un sacrificio una vez y para siempre, que fue suficiente no para cubrir el pecado, sino para tapar el pecado, sino para quitar el pecado de una vez y para siempre. Y para establecer siete beneficios o bendiciones que se llevaron a cabo en la cruz del Calvario. Escúcheme bien. Para establecer redención, para establecer santificación, justificación, remisión, propiciación, para poder traer un beneficio total sobre todos los que están amparados bajo ese nuevo pacto. Es decir,
Tú y yo no estamos amparados bajo el pacto levítico. Nosotros no tenemos que vivir bajo los rituales del pacto levítico, guardando el sábado, ofreciendo animales. Nosotros estamos amparados bajo un nuevo pacto que es mejor, sobre mejores promesas, y un nuevo pacto bajo un mejor sacrificio, que ese nuevo pacto nos garantiza que podemos entrar diariamente, confiadamente al lugar santísimo para alcanzar oportuno socorro y misericordia delante de Dios. Hoy en día, las 24 horas del día, tú puedes entrar al lugar santísimo y decir: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, papito lindo, heme aquí, Abba Padre. Puedes tener intimidad con el Padre, puedes tener comunión con el Padre diariamente, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque hubo una sangre que se derramó en el lugar santísimo, y fue la sangre del Cordero inmolado de Dios, llamado Jesucristo. Una sangre que fue derramada por medio de un sacrificio de una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo. Por eso tenemos acceso. El velo se rasgó. El velo que impedía que pudiera el ser humano acceder al lugar santísimo fue rasgado cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso el autor a los Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al lugar. Tenemos libertad, dice el autor a los Hebreos, número 1. 2, podemos entrar confiadamente para establecer, número 3, comunión en el lugar santísimo y decir: Abba Padre, papito lindo. Diga conmigo: mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor vida, vida indestructible. Cuando usted lee acerca del nuevo sacerdocio, dice que fue establecido bajo una vida indestructible, bajo el nuevo pacto. Mejor sacrificio, mejor pacto, mejores promesas y mejor comunión con el Padre. Pastor, porque usted menciona el Padre, porque el Padre es el que está en el lugar santísimo. Y en el Antiguo Testamento nadie podía entrar diariamente al lugar santísimo. Se entraba, vamos a decirlo a los venezolanos, de chiripa. Una vez al año, el sumo sacerdote, con una cadena agarrada, con una campanita, porque si el sumo sacerdote andaba, hermano, torcido en pecado, quedaba muertico en el lugar santísimo. Una vez al año, en el día Yom Kippur, mes séptimo, la fiesta de Yom Kippur en el mes Tisri, en el mes séptimo, era el único día, era un solo día donde el pueblo, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo. No había acceso, diga conmigo, no había acceso. Por eso tuvo que venir un mejor sacrificio, que fue el sacrificio de Jesús de una vez para siempre, que rompió con el velo y nos dio acceso. Diga conmigo, acceso. Nos dio acceso a la presencia misma de Dios. Yo la semana pasada decía que Adán perdió 7 cosas en el huerto del Edén. Y una de las cosas que perdió, aparte de la identidad, que fue lo que dije la semana pasada, él perdió comunión. Diga conmigo, comunión. La palabra comunión es la palabra koinonía, que significa tener las cosas en común. La koinonía, que es la palabra comunión, se establece a través de 3 principios. Número 1, el principio de la comunicación. Número 2, el principio del acuerdo. Y número 3, el principio de la intimidad. Toda comunión, en primer lugar, tiene que estar fundamentada bajo una comunicación. Una comunicación. Si no hay comunicación, no puede haber comunión. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que hablar con el Padre. Tenemos que comunicarnos con el Padre. ¿Cómo nos comunicamos con el Padre? Por medio de la oración. Hablamos con el Padre. Nos comunicamos con el Padre. Y la comunicación, diga conmigo, es un intercambio de ideas, de palabras, donde hay un emisor, pero también hay un receptor. Y no solamente hay un emisor y un receptor, hay un mensaje. Vamos a hablar algo de castellano acá. Hay de literatura, castellano y literatura. Hay un emisor
que soy yo, hay un receptor que es el Padre, y hay un mensaje que es la revelación de lo que transmite esa comunión y esa relación entre emisor y gloria sea el Señor y receptor. ¿Por qué digo esa revelación, ese conocimiento? Por eso la Biblia dice, hay quienes piden y no reciben porque no saben pedir. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a hablar lo que eras con Dios. Yo tengo que hablar con Dios conforme a lo que Él estableció en su palabra. Cuando yo vengo al lugar santísimo delante del Padre, yo vengo en primer lugar en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Cristo me da acceso a la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo que todo lo que pidáis al Padre en el nombre del Hijo, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que he visto muchos evangélicos cometer ese error garrafal. En ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, usted ora en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, es un nombre que tomó autoridad en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Es un nombre que se le llama en griego la palabra onoma, que representa dominio, que representa autoridad, que representa majestad, que representa poder, que representa potestad. Es un nombre, por eso es que es un nombre sobre todo nombre. Y dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede el hombre ser salvo. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ese nombre, que es sobre todo nombre, que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Yo no vengo al Padre con mi nombre. Yo no me acerco al Padre en nombre de mí. Yo me acerco al Padre en el nombre de Jesús, porque eso lo estableció Él por medio de su palabra. Y yo oro al Padre en el nombre de Jesús y a través de las promesas que Él mismo me ha dado en la palabra. Cuando yo establezco una comunión con el Padre, yo oro al Padre según lo que dice la Biblia. Si estoy enfermo, le digo: Padre, tu palabra dice que por la llaga de Cristo fui curado. Te pido que me sane, porque tú lo prometiste. Tú no lo prometiste, tú lo otorgaste como una bendición. Porque la sanidad no es una promesa, la sanidad es una bendición otorgada. Las promesas no están en el pasado. La Biblia dice que por sus llagas fuimos curados, no dice que seremos curados. La sanidad no es una promesa, es una bendición otorgada. Ya fuimos curados. Y tú le dices: Padre, por tus llagas, las llagas de tu Hijo, fuimos sanados y curados. Sáname. Yo creo esa palabra. Si estás pasando por crisis económica, tú le dices: tu palabra dice que tú suplirás conforme a tu riqueza en gloria. Cuando estás triste, tú te acercas al Padre y tú le vas a decir: Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios de esperanza, el Dios de amor, el Dios de gozo. Lléname de gozo y quítame esta tristeza. Es decir, cuando tú te comunicas con Dios, no vas a hablar locuras ni loqueras. Vas a hablar conforme a lo que está en la Biblia. Por eso la Biblia dice: pedir no sabéis pedir, porque hay evangélicos que no saben orar. Oran fuera de lo que está en la palabra. Yo tengo que orar, comunicarme con Dios conforme a lo que está escrito, para establecer una comunión, unión, o tener las cosas en común con Dios. 2, esa comunicación me va a llevar a un acuerdo con el Padre. A estar de acuerdo con el Padre y el Padre estar de acuerdo conmigo. Hay algo que se llama el poder del acuerdo. Es más, la palabra pacto significa acuerdo. Significa compromiso. La palabra pacto significa precisamente compromiso, acuerdo. Y todo lo que Dios quiere otorgarle al hombre, todo lo que Dios quiere darle al hombre, lo da por medio de los pactos. Diga conmigo: por medio de los pactos.
Porque Dios es un Dios de pacto. Cuando Dios te va a sanar, Dios te sana por medio del pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, a través de su cuerpo. Por eso dice que por las llagas fuimos curados. Cuando Dios va a hacer algo en tu casa, en tu familia, Dios lo va a hacer a través del pacto. Cuando Dios va aleluya, a romper toda ligadura de impiedad en tu vida, de pecado o toda opresión demoníaca, Él lo hace a través del pacto. Porque en el nuevo pacto Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Fue en el nuevo pacto que Él logró la victoria sobre Satanás y los demonios. Por eso Hebreo mismo lo dice. Vea cómo seguimos en Hebreo. Dice que Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Diga conmigo, uy, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por medio del nuevo pacto derramado, cuando Él derramó su sangre. Y yo explicaba hace varias semanas que la palabra exhibirse, el apóstol Pablo la toma de los romanos. ¿De dónde la toma? De los romanos. Cuando un general romano vencía a una nación, capturaba a los reyes y los traía por la vía Apia a la capital del imperio, que era Roma, en Europa. Los traía y todo el pueblo veía. Los traían desnudos. Los arrodillaban y le ponían el pie en la cabeza. Y todo el mundo veía a esos reyes derrotados. Esa es la figura que utiliza Pablo para hablar de exhibir a las potestades y principados. Es decir, cuando Jesús fue a la cruz, agarró a Satanás, le pisó la cabeza, los demonios, y los exhibió públicamente, como diciendo: ya este diablo que tenía poder sobre ti ya no tiene poder. Ya estos demonios que tenían poder sobre ti ya no tienen poder, porque ellos fueron vencidos y fueron exhibidos. Y no solamente fueron vencidos y exhibidos, fueron despojados. Fueron despojados del dominio que tenía sobre el hombre que cree en Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema del evangélico? Que el problema no es que el diablo tenga autoridad sobre el creyente, sino que el evangélico le da autoridad al diablo cuando peca, cuando vive una vida en la carne, como yo lo decía la semana pasada. Cuando el evangélico anda en desobediencia, le abre las puertas a Satanás, y el diablo tiene acceso para destruir, para dañar. Pero Él fue derrotado y Él fue vencido en la cruz del Calvario. Fue exhibido públicamente y Jesús nos otorgó a nosotros la victoria. Aleluya. La comunión. La Biblia expresa y enseña varios tipos de comunión. Número uno, la comunión entre los hermanos. Cuando usted lee el libro de Hechos, estamos estudiando el libro de Hechos, donde más se menciona la palabra iglesia, en el libro de Hechos, donde más se menciona la palabra Espíritu Santo. En el libro de Hechos, una de las cosas que sucedió con la iglesia, dice que la iglesia estaba en comunión, los unos con los otros. Y dice que Dios bendecía a la iglesia y la iglesia crecía porque había comunión entre los hermanos. Una de las cosas que Satanás siempre va a buscar es a romper esa comunión entre hermanos y ponernos en división, en contienda. Por eso uno tiene que velar. Uno tiene que estar velando constantemente, porque siempre Satanás te va a querer poner en contra de tu hermano cuando Dios te mandó a estar en comunión. Y la palabra comunión, que es la palabra coinonía, significa tener las cosas en común. Donde hay respeto, donde hay solidaridad, donde hay ese amor, ese afecto entre hermanos. Número dos, la Biblia habla de la comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, porque la comunión se lleva a cabo en tres dimensiones: con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. En el Padre se menciona la comunión en el lugar santísimo. Con el Hijo, Juan menciona la comunión con el Hijo, pero Pablo habla de la comunión con el Espíritu. 2 Corintios 13:14 dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos
vosotros. Yo no puedo tener comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo si no tengo comunión con mi hermano. Y ese es el gran problema que tenemos con muchos creyentes. Quieren tener comunión con Dios cuando no tienen comunión con su hermano, cuando no le hablan a su hermano, cuando no saludan a su hermano, cuando no tratan a su hermano, cuando no aman a su hermano. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios cuando no tienes comunión con tu hermano? Es una locura. Y esa es la enseñanza de Primera de Juan. Dice que el que no ama a su hermano no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque si no tiene comunión con su hermano, no puede tener comunión con Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque la comunión con Dios va a depender de la comunión que yo tenga con mis hermanos. Por eso una de las cosas que usted tiene que aprender como hijo de Dios es a perdonar. Porque siempre va a sobrar dentro de la iglesia gente que te critique, que te señale, que te vea feo. Pero cuando tú tienes un corazón perdonador, tú perdonas y tú amas al que te critica. Tú amas al que te señala. Tú amas al que te ve feo. Tú amas al que te ataca porque has aprendido a perdonar. Porque tienes un corazón limpio. Y un corazón limpio es un corazón que perdona. Es un corazón que no guarda ofensas. Y esa comunión con Dios tiene dos dimensiones. Está la comunión con Dios a través de la oración, pero está también la comunión íntima con Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en los Salmos? Dice que la comunión íntima de Jehová, no de nosotros con él, ahora vamos a hablar de la comunión de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los justos. Y a ellos hará conocer su pacto. Hay una comunión íntima de Jehová que Él establece con nosotros cuando nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos y tenemos comunión con Él. Y en esa comunión íntima es una comunión donde Dios trae, número uno, revelación. Número uno, Dios comienza a revelar códigos secretos en su palabra. Dios nos comienza a abrir el entendimiento para enseñarnos cosas profundas de Él. Número dos, esa comunión íntima trae de parte de Dios, trae un mayor investimiento de su gloria sobre nosotros. Por eso te va a haber creyentes que operan en mayores dimensiones de la gloria y del poder de Dios que otros. Porque esos que operan en mayores dimensiones han aprendido a vivir bajo esa comunión íntima y Dios le ha revelado su comunión íntima y ellos pueden fluir en una gloria mayor. Número tres, cuando Dios establece esa comunión íntima con sus hijos, Dios trae provisión sobrenatural. Comienzan a suceder cosas extraordinarias y Dios comienza a proveer, a suplir muchas cosas de manera sobrenatural, porque Él está agradado de la vida que tú estás llevando y Él tiene comunión íntima. Número cuatro, esa comunión íntima trae protección. Hay evangélicos que no pegan una. Porque a veces están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Escuche. Pastor, ¿cómo usted me va a decir que la comunión íntima de Jehová trae protección? Claro, porque el que habita el abrigo del Altísimo, Él te librará del lazo del cazador. Y David lo sabía. Por eso David en el Salmo, si mal no recuerdo, creo que el Salmo 27, a David se le reveló el poder de la presencia de Dios. Y él escribe, si mal no recuerdo, el Salmo 27 y dice, Dios mío, dice, una cosa he demandado yo a Jehová, corrijo, y esta buscaré estar todos los días en la casa de Jehová. Así es que dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David sabía que en la presencia de Dios él podía contemplar, él podía ver cosas gloriosas y maravillosas. No había lugar para la tristeza, para el dolor, porque él iba a contemplar la presencia, la hermosura de Jehová. Número dos, David sabía que no solamente él iba a contemplar la grandeza de Dios, él iba precisamente, aparte de contemplar, él iba a indagar, a inquirir en la presencia de Dios. Él podía inquirir. Diga conmigo, inquirir. Inquirir, la palabra inquirir es la palabra indagar. Diga conmigo, inquirir es indagar.
Indagar es conocer y conocer es aprender. David sabía que venir a la presencia de Dios no solamente podías contemplar su grandeza, podías inquirir, adquirir conocimiento y salir de la ignorancia. Romper con la ignorancia. Y no solamente él sabía que podía inquirir, él ahí mismo dice, porque él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal y me guardará en lo reservado de su morada. Si Dios me esconde en su morada, en su tabernáculo, en su presencia, no hay enfermedad que me toque, no hay diablo que me toque, no hay demonio que me toque, no hay circunstancia que me toque, porque estoy resguardado bajo o blindado bajo la gloria misma de Dios. Aleluya. El mismo apóstol se lo dijo a los colosenses. Lo mismo que dijo David, se le reveló a Pablo. Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. En Colosenses. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Cuando tú estás resguardado, y eso es producto de la comunión íntima de Dios sobre tu vida y de tu comunión con Él. Cuando estás resguardado, estás escondido, los demonios te andan buscando. ¿Dónde estará el hermano José Luis Medina? ¿Dónde estará? Te busca y no te consiguen. Ay, pastor, ¿por qué me escogió a mí? ¿Dónde está el hermano Holly? Comienza Satanás a buscarte y no te consigue. A maquinar que te roben, que te atraquen, que te hagan daño y no te consiguen porque Dios te hace invisible. Dios te esconde su presencia. Dios te resguarda en su presencia. No hay penetración de Satanás en tu vida porque estás resguardado, estás escondido en la presencia de Dios. Y esto lo entendió David. Por eso Absalón no pudo matar a David. Por eso Adonías no pudo matar a David. Por eso Goliat no pudo matar a David, porque él estaba escondido en la presencia de Dios. Y no hubo gigante, no hubo Absalón, no hubo Adonías, no hubo enemigos que pudieran penetrar hacia David y tocarlo. Alábalo. Alábalo. 2 veces me intentaron robar la camioneta, 2 veces. Le estoy hablando del 2011, 2012. La primera vez me la quisieron robar en el barrio de La Paz, que no tenía de paz nada. En la parada de los Ruta 13. Y usted conoce la historia. Después me la intentaron robar acá en Los Pocitos en la entrada. Unos jóvenes como de 18 o 20 años motorizados, empistolados. No pudieron. Me llegaban y se iban. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba escondido en la presencia de Dios. Estaba resguardado por la presencia de Dios. Estaba protegido por la presencia de Dios. Cuando Dios te esconde en su presencia, cuando Dios te esconde en la morada de su tabernáculo, cuando Él te esconde en lo más reservado de su presencia, no hay nada que pueda penetrar porque estás blindado y la gloria no puede, el enemigo no puede penetrar en la gloria de Dios. Estás resguardado. Pero ¿qué te lleva a ti estar allí escondido, resguardado en la presencia? La comunión que tú tengas con Dios. Pero tú no puedes tener comunión con Dios cuando tú no tienes comunión con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos. Y ese es el problema. Pastor, es que no pego una, pero ¿cómo es tu comunión en la iglesia y en tu casa? ¿Usted cree que yo pudiera estar resguardado por Dios si yo me la pasara peleando con mi esposa? No pudiera. Tuviera no puertas abiertas, ni portillos abiertos, tuviera portones abiertos. Yo no puedo desarrollar una comunión con Dios si no desarrollo una comunión con mis hermanos y en mi hogar. Mi comunión con Dios depende de mi comunión con la gente. Con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, con el jefe en el trabajo, con el suerero, el panadero, el lechero. Sí, pastor, sí, eso lo dice Primera de Juan. Que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, no puede tener comunión con Dios. Y ese es el gran problema que tenemos con algunos evangélicos. Y por eso es que no hay protección, no hay cobertura de Dios. Y el diablo tiene acceso. Diga conmigo, el diablo tiene
acceso. Entonces ahí es donde yo tengo que utilizar la sabiduría y decir, Señor, yo voy a arreglar mi comunión con la gente. Para poder arreglar mi comunión contigo. Le estoy hablando por el Espíritu. Porque no hay nada más poderoso cuando yo establezco una comunión con Dios. ¿Por qué? Número uno, y lo voy a repetir, porque cuando yo establezco la comunión con Dios, lo primero es que hay cobertura de Dios. Que de hecho la palabra cobertura se aplica a Dios, no a un pastor. El pastor no da cobertura, el pastor da paternidad. Porque cobertura tiene que ver con protección, con cubrir a alguien o cubrir algo. Y precisamente cuando establecemos esa comunión íntima con Dios, hay cobertura de Dios. Pero para yo establecer esa comunión íntima con Dios, tengo que tener comunión con la gente. Comunión con los hermanos, comunión en el hogar. Porque si mi comunión en el hogar está mal, no puede haber una buena comunión con Dios. Número dos, esa comunión trae, aparte de cobertura, trae revelación. Dios comienza a revelar códigos. Dios comienza a transmitirte conocimientos escondidos. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga conmigo, revelación, que es la palabra apocalipsis. Y lo vuelvo a explicar, revelación tiene que ver con transmitir un conocimiento que estaba oculto, quitar el velo, que era lo que los griegos hacían cuando iban a erigir o inaugurar una estatua. Cuando ellos quitaban la cortina sobre esa estatua, eso se llamaba revelación. Lo que estaba oculto salía a la luz. Y eso es lo que significa el libro Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis se llama revelación? Porque se quita el velo, lo que impedía que se viera lo que está en el cielo se quitó. Porque Apocalipsis es donde más se menciona la palabra cielo. Y es donde mejor se revela el cielo, lo que hay en el cielo, en la presencia de Dios. En Apocalipsis. En Apocalipsis usted va a ver que se menciona muchas veces el trono de Dios. Es donde más se menciona el trono de Dios. Usted va a ver que en el cielo hay un tabernáculo. En el cielo hay un arca del pacto. Usted va a dar cuenta que en el cielo hay seres vivientes con muchos rostros que adoran a Dios continuamente. Hay ángeles. Usted va a ver que en el cielo hay un mar de cristal, hay algo hermoso, algo glorioso. Es un lugar, hermano, extraordinario. Y usted lo ve en Apocalipsis porque se quita el velo. Diga conmigo, se quita el velo. Se quita el velo y lo que está oculto sale a la luz. Entonces precisamente esa comunión me lleva a la revelación y esa comunión me lleva a provisión y me lleva a una investidura de gloria mayor en Dios. Cuando yo desarrollo una comunión con Dios, eso trae investimiento de poder, mayor autoridad, mayor dominio, mayor señorío. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Cuando usted estudia el tabernáculo, Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40, se dedican 15 capítulos al tabernáculo. ¿Cuántos capítulos se dedican al tabernáculo? 15, usted lo va a leer en su casa. 15 capítulos. La pregunta es ¿por qué se le dedica tantos capítulos en un solo libro a un solo tema llamado el tabernáculo? Y después usted lo va a confirmar lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo revela la presencia de Dios. ¿Cómo tener acceso a la presencia de Dios? Cuando usted estudia esos 15 capítulos, Dios mismo establece las pautas, las reglas para acceder. Y Dios mismo establece los utensilios que formaban parte del tabernáculo. Cuando usted estudia el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Yo lo he dicho mucho acá. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Atrio habla de comunión con el cuerpo. Lugar santo habla de comunión con el alma. Y lugar santísimo, comunión con el espíritu. Porque con nuestro cuerpo podemos tener comunión con Dios. Por eso la Biblia habla de que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Comunión con el cuerpo, comunión con el alma y comunión con el espíritu. Tres dimensiones. Hay evangélicos que tienen comuniones con su alma. Llegan hasta el lugar santo, pero todavía no han desarrollado una comunión íntima en el espíritu. Una adoración en el espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu. Diga conmigo, espíritu.
en el atrio, lo primero cuando la persona entraba en el atrio, que se conseguía era con el altar de los sacrificios, el altar de bronce. El altar de los sacrificios, que era cuadrado, perdón, era como un cubo. Tenía 4 cachos que representan poder, autoridad. Y ahí era donde se hacían los sacrificios. Escúcheme, si no había sacrificio no se podía entrar más allá. O sea, porque eso te daba acceso a lugares más profundos, más íntimos. Aparte del altar de los sacrificios estaba la fuente de bronce o el lavacro donde los sacerdotes se purificaban para poder entrar al lugar santo. Era un lugar de purificación allí. Después en el lugar santo, que era el segundo nivel de comunión, en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, 12 panes que hablaban de la nación de Israel. Estaba el menorá, el candelabro con 7 lámparas. ¿Por qué 7 lámparas? Porque está hablando de perfección, cuyo menorá era una flor de almendro. ¿Por qué una flor de almendro y no una flor de mango? O de fresa, porque el almendro habla de apresurar y habla de fructificar las cosas antes de tiempo. Y aparte de eso estaba el altar de oro o del incienso, que habla de comunión, porque habla de las oraciones, que es lo que dice Apocalipsis. Entonces, esos 3 niveles, diga conmigo, cuerpo, alma, espíritu, dones, unción, gloria. Atrios, dones. Lugar santo, unción. Lugar santísimo, la gloria misma de Dios. Diga conmigo, 3 niveles. Después del lugar santo, el lugar santísimo, había algo que dividía esos 2 lugares, llamado el velo. Era una cortina. Eso no permitía acceso. Ese velo se rasgó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Se rompió. ¿Qué representaba ese velo? El cuerpo de Cristo. Se rompió cuando Él murió. Dice que se rasgó el velo cuando Jesús murió en la cruz. Y después venía el nivel más íntimo. Dígame conmigo, el nivel más íntimo de comunión. El lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Un cofre de oro, cubierto de oro con madera de acacia. La madera representaba la humanidad de Jesús. Jesús hombre. El oro representa a Jesús Dios. Cubierta de oro. Y dentro de ese cofre habían 3 cosas. El maná, que representa la provisión sobrenatural de Dios. 2, la vara de Aarón, que representaba el sacerdocio levítico. Y 3, las tablas del pacto, que representaba el antiguo pacto. Y encima de ese cofre, la tapa se le llamaba propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre. El sumo sacerdote una vez al año tomaba con su dedo y derramaba 7 veces. 7 veces sangre sobre el propiciatorio. 7 veces. ¿Por qué 7 veces, pastor? Porque el número 7 habla de algo total y completo, perfección. Con el dedo tomaba y derramaba 7 veces, y ahí estaban los 2 querubines parados de frente, viéndose la cara, que representan la justicia y la gloria misma de Dios. 3 niveles de comunión. Atrios, dones, cuerpo, lugar santo, unción, alma, lugar santísimo, espíritu, gloria. Aplauda la gloria del Señor. Aleluya. Necesitamos gente que restaure su comunión con Dios. Pero para restaurar su comunión con Dios, tiene que restaurar su comunión con su esposo, con sus hijos, con su hermano, con su vecino, para poder restaurar la comunión con Dios. Y en la medida que usted se comprometa a restaurar su comunión con Dios, lo que usted va a ver manifestado va a ser grande
y poderoso. Póngase de pies.